¿Cuál de las dos cosas podríamos decir, cuál de las dos cosas solemos hacer peor? ¿Corregir o recibir la corrección? Y quizá habría que declarar ahí el empate. Recibimos mal la corrección y corregimos malamente, con mucha torpeza y con mucha rabia. Y quien no sabe recibir bien la corrección, no sabrá tampoco corregir bien. Las dos cosas van unidas. Y para hacer las dos cosas, pues hace falta mucha humildad. Y la humildad es conocimiento de mí mismo. Y conocerme a mí mismo significa saber que yo soy pecador. Perdonado, amado infinitamente, perdonado una y otra y otra y otra vez, generosamente y gozosamente por mi Padre Dios, porque mi Señor Jesús ha pagado el precio de mis pecados en la cruz. Y entonces, ¿qué pinto yo dando latigazos a los demás? Fijaos que en el caso que propone hoy Jesús, se presupone que tendría que ser algo muy grave. Repréndelo los dos a solas. Si te hace caso, bien, le has salvado. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para que haya testigos. Si no les hace caso con los testigos, díselo a toda la comunidad. Y si no hacen caso ni siquiera a la comunidad, trátale como si fuera un pagano o un publicano, o sea, como si no fuera miembro de la comunidad. Excomunión. Tendría que ser algo muy grave. Muy grave. La mayoría de las veces hay que dejar las cosas pasar. No hay que darles tanta importancia. Una de las 7 obras de misericordia es llevar con paciencia los defectos del prójimo. Podemos vivir días enteros, quizás semanas, sin recibir una corrección. Digo yo. Pero podemos vivir a la misma vez horas enteras de cada día juzgando y corrigiendo a los demás en nuestra cabeza, con lo que llaman la ley del embudo, ¿no? La ley del embudo es para meter en una botella y le echas en el embudo y en la parte ancha y pasa por la parte más estrecha. Pues la parte más ancha para mí y la parte más estrecha para mi prójimo. Y así andamos. No se nos ocurre reflexionar sobre las propias culpas para andar humilditos, más mansitos, más alegres, más pacíficos. Y el demonio está continuamente queriendo que veamos exageradamente las culpas de los demás y como mucho rechinando los dientes para no decir una palabra áspera. Hablando de la palabra áspera, viene a la mente el caso de Santa Mónica,
cuando era joven, tenía 16 años, era una chica muy competente, de una familia adinerada, y como vieron que era una niña espabilada, le dieron el cargo de llevarla a casa con sus criados y con sus ingresos y salidas y las compras que había que hacer. Y debe haber sido una señora casa o un caserón, porque tenían un sótano con huecos en la pared donde tenían muchas botellas de vino de mucho nivel. Y la Mónica, que era la encargada de la casa, le gustaba bajar ahí y empezó con un traguito de vino, luego el día siguiente un traguito más, después un vasito, después un vaso, después cada vez a más. Y había una criada de la misma edad de ella, 16, que llegaron a ser amigas, aun con la diferencia de nivel social entre la señorita de la casa, maestra también de la casa, y la criada. Llegaron a tener una cierta amistad y familiaridad, hasta tal punto que la criada le perdió el respeto. Y un día llegaron a tener una discusión fuerte sobre algún tema, y en medio de la discusión se enfadó la criada y se dirigió a la señorita con desprecio, diciendo: ¿qué vas a saber tú? De todas maneras, eres una tragona. Una tragona, una borracha. Porque le había visto cada día en el sótano con el vino. Y San Agustín cuenta que Mónica, que todavía no era Santa Mónica, no era la madre de San Agustín, era una muchacha joven, al oír esas palabras violentas, despectivas, hirientes en boca de la amiga criada, se quedó tiesa con shock y pensó: ay, Dios mío, es verdad, es verdad. Y a partir de ahí jamás volvió a tomar vino. Dejó de ser tragona. Y dice San Agustín, hablando a Dios y alabando a Dios, dice: así, Señor, con el vicio de una provocaste la virtud de la otra. ¿Qué vicio? La ira, la rabia, el desprecio, la corrección mal dada, la corrección dada malamente. Con el vicio de una provocaste la virtud de la otra. ¿Qué virtud? Pues la sobriedad. Dejar de abandonar la adicción al alcohol con sus 16 añitos. Santa Mónica. Pues nada más, queridos hermanos, a la hora de recibir la corrección y a la hora de darla, tenemos que ser humildes como Santa Mónica. Es verdad, pues la tengo que recibir. Y luego a la hora de tener trato con los demás, tener un corazón
misericordioso y paciente y humilde también, sabiendo en primer lugar que yo soy pecador, merecedor muchas veces del castigo de Dios y del infierno, pero perdonado y amado, para que yo me ponga a mi sitio. Un sacerdote muy mayor me dijo una vez, hace muchos años, había sido capellán del ejército norteamericano y estuvo con las tropas cuando aterrizaron en Japón después de tirar la bomba en Hiroshima. Y había visto todo eso, había visto muchas cosas, tenía varias medallas y alguna bala y alguna bomba le había pillado también a él. Y me dijo, cuando tienes la tentación de juzgar duramente a un hermano, haz esta oración en tu corazón, dile al Señor, ay Jesús, haz que mi hermano sea tan bueno como yo. Y luego, ten misericordia de los dos. ¿Se entiende? Haz que mi hermano sea tan bueno como yo, que no soy bueno, soy pecador. Es una forma de no tomarnos demasiado en serio, de vivir también con el prójimo y de mirar al prójimo con cariño, con sentido del humor y con buen humor, y así también conmigo mismo, no tomarme demasiado en serio con mis extremismos. Manso y humilde como Jesús, como dicen también todos los grandes maestros espirituales, en primer lugar con uno mismo. Que así sea.